Hoy tenemos en esta serie de Zoom que venimos desarrollando los días viernes, un Zoom muy especial, porque en esta oportunidad no vamos a hablar de la coyuntura de esta cuarentena que nos tiene tan preocupados desde todo punto de vista, tanto el sanitario como el económico como el social, a todos los argentinos, sino vamos a hablar de algo que realmente es un clamor constante del pueblo argentino. Mañana se cumplen 26 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita en la Argentina, y creo que es un momento de reflexión muy importante, porque como decía Nicolás Avellaneda, los pueblos que no conocen su historia, su pasado, están condenados a repetirlo. Cicerón también decía en palabras semejantes que la historia era la magister vitam, la maestra de la vida. Entonces, si nosotros no mantenemos esa llama viva, esa llama que nos enseña claramente el Deuteronomio, de recordar a ese brutal, salvaje atentado perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, mediante un coche bomba, la impunidad va a seguir interpelando la conciencia de todos nosotros. Y cuando hablo del Deuteronomio, me acuerdo que en alguna oportunidad de los tantos años que uno machaconamente ha estado esos 18 de julio, generalmente con temperaturas muy gélidas, acompañando a nuestros hermanos, a nuestros amigos en el dolor, de haber perdido, de haber visto truncadas ilusiones, tronchados sueños, quebrada una generación, quebradas familias enteras. No quiero personalizar en los 4 o 5 nombres que me vienen a la memoria, porque sería una injusticia hacia los 85 víctimas y hacia sus familias, que todavía tienen, como decía Luis Chichesky, el dolor no lo tenés solo el 18 de julio, el dolor lo tenés los 365 días del año de aquella siniestra mañana de la masacre de la AMIA. Y cuando hablaba del Deuteronomio, y justamente porque hoy el lema que nos convoca es el lema justamente de la justicia, y como hombre de derecho no puedo dejar menos de señalar que en algún momento la consigna fue justicia, justicia, perseguirás. La consigna es perpetua, pero digo, en aquel momento, en alguna oportunidad fue aquella frase del Deuteronomio, justicia, justicia, perseguirás. Claro, así suelta, que es un poco como perseguirás, perseguir la justicia, pero es, como dice el versículo, para que vivas y ocupes la tierra que Dios tu Señor te da. Ese versículo alienta la búsqueda constante de justicia. Y fíjense que la palabra, en hebreo, la palabra es tirdof. Esa es la palabra en hebreo del perseguirás, porque se trata de que no debes alcanzar, que no la vas a alcanzar, sino que la tenés que perseguir con un objetivo móvil, porque es la búsqueda constante de perfeccionar la justicia y la forma también de poder llegar a tener comportamientos aptos, adecuados como sociedad. Este ataque fue el mayor del tipo terrorista ocurrido en nuestro país. Habíamos tenido uno antes, en el año 1992. Pensamos que estábamos muy alejados del mundo, y esto no era así. Este saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, por lo que esta conmemoración va a ser siempre dolorosa, pero también es mucho más el recuerdo de la horrenda tragedia. Es la historia de una aberrante impunidad, urdida con mentiras, falsedades, encubrimientos desde el comienzo, y es la larga y emocionante lucha de los familiares contra el olvido y el perdón. Hoy tenemos uno acá entre nosotros que ha sido un batallador incansable, que es Luisito Chichesky. Es imperioso volver a decir, porque parecería que fuera el relato de una pesadilla, pero es necesario repetirlo, que en el 2013 nuestro Congreso Nacional, por iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobó un bastardo acuerdo con Irán para que una comisión integrada por ambos países investigara la verdad. Yo, quien tenía que investigar, acordaba con los asesinos para buscar la verdad. Qué iluso, qué tropelía feroz.
Ya la justicia argentina había determinado que el régimen teocrático de Irán y la organización terrorista Hezbollah habían sido los responsables del atentado, pero era necesario hacer ese acuerdo ignominioso para la Argentina. Y también, como el tiempo va pasando, es necesario que no se olvide la verdadera naturaleza de esa claudicación constitucional y moral, expresada claramente en un editorial que no me canso de repetirlo, que a lo mejor, bueno, ya todos ustedes lo saben, que es el editorial del Tehran Times, el domingo siguiente, que celebró ese pacto como un gran triunfo del gobierno de Irán y un golpe contra el sionismo y los Estados Unidos. Y agregaba que el gobierno argentino se había dado cuenta de que había sido víctima de una trama política mucho más compleja y de que la justicia había sido influida por los grupos de lobby foráneos. En esa misma línea se atribuyó la creación de esa Comisión de la Verdad a un claro cambio, fíjense la palabra, claro cambio en la posición de nuestro país, que habría descubierto entonces que el rumbo de la investigación que llevaba el fiscal, de la que surgió la imputación de los funcionarios iraníes, estaba completamente equivocado. Esta es la verdad, por más argumentos que se haya intentado elaborar para maquillarla, el gobierno argentino había claudicado en la búsqueda de la verdad y la justicia. Había sacrificado, y eso es lo más, disculpen la expresión, lo más bastardo, que la diga de esta forma, lo más miserable posible, que había sacrificado la memoria de los muertos y el dolor de sus deudos en el altar de un inexplicable alianza política con el régimen teocrático y terrorista de Teherán. ¿Cuál fue la contraprestación de tamaña generosidad? Nunca lo vamos a saber, no se dijo, pero podría haber abarcado, y esto es lo tremendamente doloroso, desde beneficios económicos hasta un nuevo alineamiento internacional de la Argentina más próximo al bolivarianismo amigo de la teocracia iraní. El actual presidente de la Nación manifestó en esa oportunidad que el memorándum era un medio para procurar el encubrimiento de los autores del atentado. No estoy haciendo política, no estoy haciendo política, estoy simplemente relatando hechos, hechos que cualquiera los puede buscar. Vayan a ver simplemente hace menos de un lustro un editorial, una nota que escribió el actual presidente de la Nación que dice que se titulaba Hasta que el silencio aturda. Por el motivo de que él había dicho que había sido un medio idóneo para procurar el encubrimiento de los autores del atentado, fue citado por el entonces juez ya fallecido, juez federal Claudio Bonadío, en la causa que investigaba el encubrimiento del atentado de la AMIA. Y más tarde, por el periodista Nelson Castro, fue a declarar también, porque había sido uno de los tantos programas donde Fernández manifestaba que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner había sido la instigadora de la firma del pacto con Irán. Al declarar el doctor Castro como juzgado Bonadío, ratificó, por supuesto, todos los términos de aquella entrevista con Fernández, señalando que allí el hoy presidente de los argentinos no había dado ninguna opinión pública ni política, sino que había hablado brindando una opinión jurídica como profesor, que tantas veces lo señala, por cierto, de derecho penal, y utilizó en reiteradas oportunidades el vocablo de encubrimiento con términos claros y concretos. En un neófito, en un ignorante del derecho, puede pasar encubrimiento, partícipe necesario, autor, instigador, puede pasar desapercibido, pero en un profesor de derecho penal con la trayectoria aquilatada del doctor Fernández, no es un dato menor que haya hablado permanentemente y empleado el término encubrimiento. Así entonces, los que se cacareaban tanto que eran los campeones de los derechos humanos terminaron abrazados a una dictadura. Como toda dictadura es siniestra, pero más que siniestra, macabra, porque esta dictadura justamente niega el holocausto y mantiene a las mujeres en una condición jurídica inferior. Ese infame acuerdo fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal en el 2014. La decisión del entonces presidente Macri de no apelar esa resolución hizo que la misma quedara firme. Pero antes de la imputación del fiscal Alberto Natalio Nisman a Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado a través de ese memorándum, vio tronchada su vida en un
terrible asesinato, lo que agregó nuevos motivos de dolor a una causa que es un lamentable símbolo de la impunidad. El gobierno entonces modificó drásticamente ese alineamiento internacional y se comprometió a brindar la más amplia ayuda con todos los recursos necesarios para el avance de la investigación y creó incluso un registro de organizaciones terroristas a cuya cabeza incluyó y figuraba Hezbollah, que opera en Medio Oriente y se estima que todavía tiene células dormidas en la triple frontera. Pero hay razones para temer que esa política, la única compatible con nuestra historia, con nuestros valores constitucionales y con los derechos humanos, sea dejada de lado. El presidente, el mismo que acusó del encubrimiento, reitero, estoy hablando de hechos, no de opiniones, son hechos, que acusó de encubrimiento a la vicepresidenta y que dijo de ella respecto a esa cuestión palabras durísimas. Acaba de hacer en estos días una declaración señalando que el pacto infame fue, repito textual lo que dijo él, un intento por destrabar y encontrar una solución. No nos asombra esta versatilidad en los cambios del presidente, porque evidentemente sus convicciones no son muy firmes, no están muy acendradas, pero un día hace manifestar al embajador argentino ante las Naciones Unidas su preocupación por la violación de derechos humanos en Venezuela y al día siguiente, interpelado por un relator de fútbol, balbucea y dice que es un malentendido. Estos giros vergonzosos no representan la voluntad mayoritaria de un pueblo, de nuestro pueblo, ni siquiera la de muchos que los han votado, porque la lucha de la verdad y la justicia no puede cesar jamás en una república. Está en juego no solo un imperativo moral, eso hay que entenderlo, sino que está en juego también el prestigio de la Argentina ante el mundo, porque este ataque fue contra todos los argentinos, los que murieron en la AMIA, las víctimas, son argentinos, con independencia, y esto uno lo tiene que entender, con independencia de la religión que uno profese. Yo siempre, una de las cosas que me complazco en mi vida, y disculpen que sea autorreferencial, es integrar un instituto del diálogo interreligioso, donde judíos, cristianos y musulmanes podemos convivir en un clima buscando armonizar las diferencias que podemos tener, que son sutiles, porque no son diferencias de fondo, porque buscamos la unidad en la diversidad, porque los seres humanos somos todos distintos, y que eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando. Los extravíos totalitarios que pueden hoy existir en Argentina, el Instituto Patria, están condenados al fracaso si nos ponemos y hablamos con claridad. Queremos moderación, es nuestro estilo, son nuestras buenas maneras, pero de ninguna manera se puede entender que nos falte firmeza, porque encerrados en relatos fantasiosos no estamos mirando a la sociedad. No venimos a otra cosa que clamar justicia como una enmienda, como un reproche, como una reparación social, no solamente hacia adentro, sino hacia el mundo, no como una venganza. Muchísimas gracias y bueno, ahora lo voy a presentar al doctor Luis Chichesky, que me gustaría que él, como padre de Paola, una niña que murió en la AMIA, y disculpen a lo mejor la vehemencia, porque la verdad que esta cuestión me llega muy hondo y no tengo agua mineral en las venas. Entonces, lo dejo en el uso de la palabra a Luis, cuyo testimonio va a ser mucho más vibrante de todo lo que podamos decir nosotros, porque lo vivió en carne propia. Muchísimas gracias. Luis. Sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por dejarme participar, por invitarme a esta charla. Bueno, yo soy papá de Paola, fallecida en el atentado a la AMIA. Les cuento brevemente cómo fue ese día. Fue el 18 de julio de 1994, fue un día lunes. El día anterior habíamos estado reunidos en familia viendo la final del Campeonato Mundial de Fútbol. Cuando terminó el partido,
discutimos un poco de fútbol, como todos los argentinos. Estaba Paola también en esa charla, a ella le gustaba bastante el fútbol, y en esa época no era muy común ver a una nena, a una chica jugar al fútbol. Ella para los deportes no era muy hábil, pero bueno, en los partidos de fútbol se trenzaba y también le gustaba verlos por televisión. Habíamos arreglado con Paola, mi señora Ana y yo, éramos funcionarios de AMIA, concretamente éramos los auditores de AMIA, teníamos una oficina asignada en el segundo piso, una oficina muy chica, y ese día, el día lunes, teníamos que hacer un trabajo que era con documentación que tenía que venir de la caja de seguridad de AMIA y que no podía quedar en el edificio, que ese mismo día tenía que volver a la caja de seguridad, por lo cual era un trabajo bastante voluminoso y que lo teníamos que empezar y terminar en el día. Era el primer día de vacaciones de invierno, Paola era estudiante de Derecho, había terminado su primer cuatrimestre. Le pedimos a Paola si nos quería dar una mano, si quería venir a ayudarla a Ana, que era la que permanentemente atendía la auditoría de AMIA. Dijo que sí. Bueno, al día siguiente nos despertamos temprano, fue muy duro despertarla a Paola, no se quería levantar, pero bueno, al final, por la promesa que había hecho, se levantó, se puso en condiciones y después del desayuno salió con Ana, fueron al edificio de la AMIA. Llegaron alrededor de las 8:30, bueno, entre que le pusieron un escritorio a Paola en la parte de la administración central, en el segundo piso, no había posibilidad de poner otro escritorio en la oficina que tenía Ana, porque era realmente chica y no entraba. Bueno, Ana le dio a Paola todos los elementos que tenía que ver, le explicó el trabajo, se fue a su oficina a trabajar en lo de ella. Paola quedó trabajando, a la media hora Ana volvió a ver cómo estaba y Paola le pidió un café. En ese momento el edificio de la AMIA estaba en reparación, la cocina no funcionaba y lo único que se hacía era café de máquina, café de filtro, que a Paola no le gustaba. Ana le dijo a Paola, mirá que hay solo este tipo de café. Paola le dijo, no, este café no tomo, mami, comprame uno en algún bar y que me lo traiga. Había un bar en la esquina de AMIA, en Tucumán y Pasteur, un bar muy chiquito que estaba en Los Chava. Llamó por teléfono a Ana al bar, pidió el café. Cuando se lo traían de la seguridad, la llamaron a Ana diciendo que estaba el chico con el café. Ana le dio el dinero a Paola para que baje a buscar el café y lo pague. Lo último que supimos es que cuando Paola bajó del segundo piso a la planta baja y abrió el ascensor, fue en el momento que explotó la bomba. Falleció Paola, falleció el chico que le había traído el café y fallecieron todos aquellos que estaban en la parte delantera del edificio, incluso la gente de seguridad. ¿Qué pasó? Ana estaba en el edificio, estaba en la parte trasera del edificio, yo estaba trabajando en el cementerio de Tablada, ella me tenía que mandar una documentación. En ese momento la única forma de transmitir documentación era por vía de fax, que es un aparato que hoy está ya en desuso. Bueno, Ana estaba intentando mandarme el fax, no le salía rechazado. En ese momento fue cuando explotó la bomba, el fax estaba en el edificio en la parte trasera, donde estaba la oficina de la Secretaría del Presidente, era el único fax que había en AMIA. El edificio, producto de la bomba, no se derrumbó completo, sino que se derrumbó la mitad. Es como si con un cuchillo lo hubiesen cortado, la mitad de adelante derrumbada y la mitad de atrás no. La mitad de atrás totalmente destruida, pero la losa no cayó y Ana estaba en ese momento en la parte de atrás, por lo cual, bueno, fue terrible, le costó salir, la sacó un policía que entró por el edificio lindero, le hicieron sacar los zapatos y Ana lo único que hacía es gritar Paola, Paola, Paola. Bueno, cuando llegó hacia afuera y vio lo que era eso, inmediatamente se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Qué pasa después de la tragedia? ¿Qué pasa familiarmente después de la tragedia?
Evidentemente, en los primeros días estuvimos rodeados por la familia, por amigos, por todos aquellos que nos querían venir a consolar y a ayudar y a hacer algo por nosotros. Mi casa era había una cantidad de gente enorme. Bueno, pero después de una semana, después que enterramos a Paola, ella la encontraron 2 días después de producido el atentado. Hubo todo un proceso de no reconocimiento de Paola, porque cuando identificaron a la persona nos dijeron que tenía alrededor de 30 años, Paola tenía 21 años, por lo cual desechamos que el cuerpo encontrado fuera el de Paola, hasta que alguien identificó a la gente fallecida por la ropa y no por las características personales. Era mucho más fácil detectar a un fallecido por la ropa que usaba que diciendo que tenía tal pelo, que tenía tal altura o tal color de ojos. Bueno, cuando enterramos a Paola, ahí vino lo que comentaba recién, nuestra casa pasó a ser una casa llena de gente, y pasado unos días uno se va dando cuenta que, bueno, que en definitiva familiarmente necesitábamos estar solos, y le pedimos a todos aquellos que nos acompañaban, que nos ayudaban, que en determinado momento les agradecíamos todo lo que hacían por nosotros, pero que, bueno, que quisiéramos estar un poco solos y en familia, y bueno, y en la privacidad de la casa. Eso sucedió. Realmente la primera noche en la que estuvimos solos, yo recuerdo que Ana había dejado de fumar hacía bastante tiempo. Ella de joven fumaba mucho, y dijo: lo primero que quiero que hacer es volver a fumar. Era una forma de castigarse a sí mismo. Bueno, logramos que no lo haga, bueno, y ahí empezó otra historia familiar. ¿Y qué pasa cuando sucede ese tipo de cosas? En los primeros tiempos nos dimos cuenta que los roles en la casa se habían invertido. Ana y yo pasábamos a ser los protegidos, los que recibíamos de alguna manera la protección de los chicos. Ellos pasaron a cumplir el rol de padre y madre, y nosotros pasamos a cumplir el rol de chicos. Ellos nos cuidaban, nos protegían, nos aconsejaban, hasta que llega un momento en donde uno dice: bueno, todo esto se tiene que terminar, tenemos que volver a tomar los roles que teníamos cada uno. Eso sucedió después de varias semanas. Y bueno, y después empieza el proceso, digamos, de ver cómo se sigue viviendo. Y ahí viene algo que yo siempre comento: no hay una forma, no hay un proceso, no hay un libro que diga cómo hacerlo, no hay alguien que pueda aconsejar de una manera similar a cualquier persona que sufre esta tragedia. Y bueno, empezamos a ver cómo se seguía, cómo podíamos hacer para seguir. Bueno, y nos fuimos dando cuenta con el tiempo, con los meses, que bueno, que teníamos que seguir tirando para adelante. Nuestros otros 2 chicos merecían que nosotros sigamos haciendo el esfuerzo para que ellos cumplan con su rol y sigan en lo que estaban haciendo, y que nosotros los podamos ayudar. Y bueno, uno se va dando cuenta que empieza a cargar con una situación que yo le digo con una mochila, que uno la va a tener puesta toda la vida. Mientras estemos vivos, sabemos que vamos a tener que luchar y que tener esa mochila puesta. Y uno aprende a tener la mochila puesta, aprende a vivir de otra manera. Vuelvo a repetir, no hay un método, no hay un procedimiento, no hay una forma, es un aprendizaje. Nosotros, por suerte, en nuestra familia lo pudimos hacer, seguimos adelante. Yo conozco casos de otras familias que les costó mucho, incluso algunas familias que no lo pudieron hacer, algunas personas que hasta fallecieron producto de que no se pudieron reponer de la situación. Y uno sigue viendo, y ahí empieza a ver qué es lo que pasa hacia la afuera. Ya desde lo familiar, bueno, la cosa sigue hasta el día de hoy de la misma manera. Mis hijos ya son hombre y mujer, nosotros teníamos 3 hijos, Paola era nuestra hija del medio.
Hoy nuestros otros 2 hijos ya son padres de chicos grandes, tenemos por suerte 7 nietos, y realmente hay algo que me gustaría comentar brevemente. ¿Por qué uno sigue peleando y cuál es la gratificación que uno siente cuando sigue peleando por saber la verdad y por justicia? La gratificación no está en el resultado de la pelea, lamentablemente el resultado es de malo para pésimo, pero yo tuve un buen resultado y el buen resultado fue el resultado de tipo familiar. En determinado momento, en algunos momentos, cada uno de mis nietos, que de alguna manera pudo entender ya cuando eran más grandes, pudo entender lo que pasó, mis nietos me dijeron que realmente me admiraban por la pelea que uno está viendo. Y eso es lo gratificante. No creo que una situación de esa naturaleza pueda ser absorbida con naturalidad. A mí me conmovió y me sigue conmoviendo que mis nietos me digan eso. Y por eso seguimos peleando. La pelea, bueno, yendo ya a temas más terrenales y no personales, ya de entrada empezamos a ver cuestiones que realmente parecían en su momento como incomprensibles. La primera se produjo inmediatamente después de producido el atentado, cuando el presidente Menem, por cadena nacional, no se le ocurre mejor cosa que darle el pésame al primer ministro de Israel, como si el atentado hubiese sucedido en Israel. La contestación del primer ministro de Israel fue contundente, le dijo al presidente Menem que el pésame se lo debe dar a él mismo. Y ahí uno empieza a darse cuenta cuál es, digamos, el involucramiento de los poderes públicos frente a una tragedia de esta naturaleza. Y ahí apareció cómo se da el involucramiento o el no involucramiento de los poderes públicos. Nosotros siempre decíamos en la época de Menem, ¿por qué no se involucra más el Poder Ejecutivo en todo esto? Y encontramos una única respuesta. La respuesta es porque si se involucran en la justicia y la justicia empieza a tirar del hilo, nadie sabía quién viene atado. Y en función de no saber quién viene atado, si puede ser el médico personal, algún familiar o algún conocido, lo que prefirieron es tomar eso a la distancia y dejar que la justicia se arregle por sí mismo. ¿Y cómo empezó a trabajar la justicia en ese momento? Cuando es designado el juez, que en definitiva fue el primero de la causa, el juez no tenía computadoras. La primera computadora que tuvo el juez se la compró AMIA. Trabajaban con máquina de escribir y trabajaban con papel y escribiendo a mano. Eso era lo que había dentro de la justicia. ¿Y quiénes son los que investigaban? El que investiga no es el juez, sino que son el Poder Ejecutivo que pone a disposición todos los organismos de investigación, Policía Federal, Servicio de Inteligencia, otras policías, otros servicios de seguridad. ¿Y cuántas personas se le pusieron a disposición del juez en un primer momento? 7 personas. 7 personas que en determinado momento, hasta con una especie de crítica, digamos, no normal, lo llamaban los poquitos, porque eran demasiado poquitos como para investigar una cosa de esta naturaleza. En la misma época que sucedió el atentado a la AMIA, hubo un atentado en un edificio público en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos. La investigación del atentado de Oklahoma tuvo 5.000 personas asignadas. La investigación del atentado a la AMIA tuvo 7. ¿Cómo se podía investigar en esas condiciones? Evidentemente pasó lo que pasó, no estaba la Argentina en condiciones, no estaba preparada, los poderes públicos no estaban de alguna manera dando lo que tenían que dar para que la investigación pueda ser seria. Y después yo quiero abreviar un poco diciendo que hubo 3 elementos importantes dentro de la investigación. El primer elemento importante fue el juicio oral a los tenedores o supuestos tenedores de la camioneta, terminaron todos absueltos.
Y al terminar absueltos, ¿por qué? Terminaban absueltos por el famoso pago que hizo el juez de los $400.000, que en definitiva dio como resultado que el tribunal oral anulara toda la investigación y los acusados quedaran absueltos. Pero hay una cosa que el fallo de ese tribunal oral no dice. El tribunal oral absolvió a 20 y tantas personas, pero en todas las hojas del escrito, digamos, de la sentencia, aparece muchísimas veces la palabra absolución, pero no aparece ninguna vez la palabra inocente. Ser absuelto no es lo mismo que ser inocente, son cosas distintas. El segundo elemento que surgió fue el, tristemente, por no decir otra cosa, memorándum con Irán. El memorándum con Irán lo único que hizo es dejar a la Argentina en el quinto subsuelo frente a los propios argentinos y frente al mundo. Y el tercer elemento fue la muerte de Nisman. Yo quisiera abarcar un poco algo que no se habla del memorándum. Se habla mucho del memorándum sobre las consecuencias internas que tuvo el memorándum, las consecuencias que tuvo en un juicio que hoy se está llevando por encubrimiento a todos aquellos que tuvieron que ver con el atentado. Pero ¿qué pasó a nivel internacional? Evidentemente el memorándum fue un terremoto interno, pero nosotros no nos dimos cuenta qué pasó a nivel internacional. Todos los pedidos que hacía el juez en ese momento, el juez Canicoba Corral, motivados por pedido de la Fiscalía, a distintos países, dejaron de ser contestados. ¿Y por qué dejaron de ser contestados? Evidentemente, una investigación de terrorismo internacional no se hace en forma doméstica, sino que se hace con la colaboración de los servicios de inteligencia de todos aquellos países que luchan contra el terrorismo y que pueden dar de alguna manera determinada información para avanzar. Esa información se cortó, no vino más información o la que venía no era relevante. ¿Y por qué pasó todo esto? Evidentemente a nivel internacional el memorándum con Irán pasó a ser un shock fenomenal para la Argentina. Argentina quedó en el concierto del mundo, como dije recién, en el quinto subsuelo. La Argentina no era vista como un país bueno o malo, era visto como un país incomprensible. No podía entender el mundo qué es lo que Argentina quiso hacer con el memorándum con Irán. Nosotros sí lo sabemos, en definitiva fue la intención de Irán de levantar las alertas rojas, eso era lo único que interesaba en la firma del memorándum. Y después surge, con la firma del memorándum, la investigación de Nisman, que da como resultado la denuncia que hace Nisman a todos los que tuvieron que ver con la firma del memorándum con Irán. La denuncia de Nisman dio como resultado la muerte de Nisman. Evidentemente, Nisman muere por hacer la denuncia y porque estaba investigando lo que estaba investigando. Eso no lo digo yo, lo dijo la justicia. Por lo cual, evidentemente, Nisman dio su vida, en definitiva, por tocar una investigación que tocaba ciertos niveles de poder que en definitiva podían llegar a sentirse intocables. Nadie sabe el nombre y apellido de quienes mataron a Nisman, eso no se sabe, pero sí que sí se sabe que la justicia determinó que a Nisman lo asesinaron. Evidentemente que cada uno dé la opinión, desde el presidente de la República pasando por mí, por cualquiera de nosotros, si Nisman murió por su propia voluntad o murió asesinado, no dejan de ser opiniones. Lo que determinó la justicia es lo que los argentinos y el mundo tienen que entender. A Nisman lo mataron y lo mataron por lo que estaba haciendo. En definitiva, una tragedia más producto de la tragedia inicial. ¿Y hoy cómo estamos? Discutimos durante 6 o 7 años si el memorándum era bueno o malo, si servía o no servía, incluso hoy mismo se sigue discutiendo. Ayer el presidente vuelve a reactivar ese tema, diciendo lo contrario de lo que decía antes. Y yo quisiera después hacer un pequeño análisis de lo que siento yo que dijo el presidente. Pero evidentemente el memorándum con Irán impactó en forma fenomenal en las investigaciones. Las investigaciones quedaron prácticamente paradas o con muy poco avance desde el año 2013 hasta ahora.
Y quiero decir una cosa que sucedió hace muy poquito tiempo. Hace 2 semanas atrás hubo una sentencia de la Cámara Federal que le ordenó al juez y al fiscal dar determinados lineamientos con respecto a la investigación. Obviamente el que lo va a tener que hacer es el juez que reemplace a Canicoba Corral, porque en unos días más deja de ser juez. Y dijo algunas cosas en la Cámara que realmente son extremadamente relevantes y que no tuvieron la trascendencia que tuvieron que tener. Una de las cosas que dice el tribunal, que es la instancia superior al juez de instrucción, habla de 2 palabras. Habla de las consecuentes interferencias que tuvo la investigación. No dice cuáles son las consecuentes interferencias, pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de qué está hablando. Obviamente estaba hablando del memorándum con Irán. Y hace notar 2 cosas más. Primero, define rotundamente quién ejecutó el atentado, con nombre y apellido habla de Hezbollah, habla del conductor suicida, obviamente todos sabemos quién está detrás de Hezbollah, sabemos que las investigaciones de la Conexión Internacional llegaron a determinado punto, a determinar con nombre y apellido quiénes fueron los que en definitiva decidieron hacer el atentado, personas y país y organización. Las personas son las que están imputadas, el país es Irán y la organización es Hezbollah. Y otra cosa que habla el juez, dice 2 cosas importantísimas. Lo primero que le dice al juez: señor juez, involucre a los demás poderes del Estado. Este no es un tema solo de la justicia, sino de todos los poderes públicos. De lo que yo recuerdo es la primera vez que un juez le dice a un juez de instrucción: señor, usted no tiene que trabajar solo, involucre a los demás poderes públicos, cada uno en la obligación que tiene y cada uno en la responsabilidad que tiene. Y otra cosa de tremenda importancia que dijo es con referencia al ideólogo del atentado, que es un libanés que se llama Salman el-Reda. Hoy esa persona vive en el Líbano y tiene un pedido de captura y extradición, que evidentemente el Líbano no lo tiene en cuenta, algo muy parecido a Irán. ¿Y qué es lo que le pide la Cámara al juez? Le dice: señor juez, haga intervenir a la Organización de las Naciones Unidas para de alguna manera que presione al Líbano para que el Líbano de alguna manera haga lo que tiene que hacer, que es extraditar o juzgar a esa persona. Es la primera vez también que en la justicia se habla de las organizaciones internacionales. Y esto me trae a colación una cosa: los familiares hace muchos años que le venimos pidiendo a los poderes públicos, sobre todo al Poder Ejecutivo, que denuncie a Irán ante las Naciones Unidas como país terrorista. Y quiero hacer una reflexión, esto nunca sucedió, quiero hacer una reflexión. ¿Qué hubiese pasado si la Argentina hubiese denunciado a Irán como país terrorista en las Naciones Unidas antes del 2013? El memorándum no hubiese tenido razón de existir. ¿Por qué? Porque había una organización supranacional en donde Irán y Argentina son parte, que podía de alguna manera intervenir para ver cómo se podían sacar las diferencias que el memorándum con Irán evidentemente no zanjó. Lo último que quiero decir es con referencia a la mención de ayer del presidente, cuando hasta justifica el porqué de la existencia del memorándum en contra de lo que él sostenía hasta que era presidente. Yo entiendo la limitación que tiene el presidente, que evidentemente no es presidente por propia voluntad, sino que es presidente por decisión de otro. Y al ser presidente por decisión de otro, lamentablemente, el presidente tiene condicionamientos que tiene que dar alguna explicación a los que lo pusieron en vez de darle explicaciones al pueblo argentino. Y cometió un error mayúsculo el presidente, que tampoco fue muy mencionado. Por un lado habla de la justificación del memorándum y en la pregunta siguiente se le hizo la pregunta de cómo se combate el terrorismo internacional. Y él habló en forma contundente que los países democráticos tienen que combatir al terrorismo internacional. Por lo cual me cabe una sola pregunta: ¿al terrorismo internacional se lo combate acordando con él o al terrorismo internacional se lo combate no acordando? Yo creo que ahí hay una contradicción fenomenal del presidente, que de alguna manera pasó como de largo, pero uno no puede de alguna manera combatir a los terroristas sentándose en la misma mesa y acordando con ellos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Realmente muy sentido, muy emotivas tus palabras. Creo que nos hicieron emocionar a muchos de nosotros. Y vi por los mensajes que me estaba mandando la gente que estaba profundamente conmovida con tu relato y también con la fuerza que sacaste del dolor para seguir peleando contra todo tipo de adversidades. Ahora vamos a hacer uso de la palabra. Quisiera rescatar que hoy se escribió un artículo en el diario La Nación, un ataque contra todos, y que su autor, el titular del Tribunal Oral, Criminal y Correccional número 4, Julio Báez, se encuentra entre nosotros. Le quería agradecer su presencia, como la de tantos amigos que siempre menciono y que después caigo con algún olvido de no hacerlo. Le quería ahora dar el uso de la palabra a quien fuera titular de la Secretaría de Justicia, quien fuera titular de la CIDE, que es una de las personas que más conoce, creo que es la persona que más conoce de todas las implicancias, de todo lo que ocurrió, tanto en relación a las investigaciones que se hicieron respecto al atentado, como en cuanto al tema Nisman, digo bien, el tema Nisman, las conexiones que hubo incluso este verano en el acto de homenaje el 18 de enero al Alberto Natalio Nisman. Después del acto nos juntamos de alrededor de él un grupo de personas que estuvimos escuchándolo por más de una hora, y el conocimiento que tiene este tema, la conexión en el Uruguay, todo la triple frontera, tiene una claridad en esto que yo creo que es digno escucharlo, y me parece que el tiempo que tenemos es muy escaso para ello. Así que sin más, Miguel Ángel Toma, te agradezco muchísimo por estar acá, Miguelito, y bueno, te escuchamos ansiosamente. Bueno, voy a tratar de ser sintético por el tiempo, pero empezaría diciendo que muchas de las cosas que planteó, te diría con la totalidad de las cosas que planteó Luis, estoy absolutamente de acuerdo. La demanda de la sociedad es de verdad y de justicia. La verdad la conocemos, por eso es tan duro que no haya justicia, porque si tenemos todos los elementos, ¿cuál es la razón para que la impunidad continúe? Irán y Hezbollah son una sociedad terrorífica. Irán y Hezbollah tienen una relación muy estrecha, donde Irán, en el caso específico del atentado a la AMIA y también del atentado a la embajada, porque la matriz de ambos atentados es exactamente la misma, actuaron absolutamente en connivencia. Irán dándole toda la estructura y la inteligencia previa, y Hezbollah, como habitualmente ocurre, prestando la mano de obra, esto es, la ejecución en el terreno del atentado. A tal punto conocemos los detalles que podemos decir claramente hasta día, hora y quién determinó el atentado a la AMIA. Está toda la documentación y hay pruebas de esto, porque cuando el presidente Duhalde me da la instrucción de avanzar a fondo sobre este tema y priorizar el esclarecimiento del atentado a la AMIA, yo tenía que resolver varios problemas. Primero, el aislamiento que tenía la Argentina, lo dijo Luis, respecto de los servicios colaterales, porque el terrorismo, como bien se ha señalado, no es una cuestión interna, es un fenómeno transnacional. Yo venía de tener el problema con, es decir, la estructura de inteligencia de la Argentina había cometido un pecado imperdonable, que era poner en un diario la cara del delegado de la CIA en Buenos Aires. Y eso había, en el año 2002,
había determinado un aislamiento total de la Argentina en cuanto a intercambio de información. Por eso, lo primero que había que hacer era recomponer eso con los grandes servicios colaterales occidentales, concretamente la CIA, el Mossad, el servicio alemán, etc. Logrado eso, pudimos avanzar retomando todos los elementos que existían y dándole una celeridad muy grande. Dispusimos un equipo realmente excelente en la tarea, con una doble instrucción de mi parte. Por un lado, avanzar todo lo que se pudiera lo más rápido posible en la determinación del proceso, pero además, y esta fue la segunda cuestión importantísima, que todo lo que fuera apareciendo y todo lo que se fuera investigando tuviera la prueba documental necesaria, para que no fuera esto es el informe que finalmente pone en blanco y negro todo esto, no fuera un simple informe de inteligencia, sino que además tuviera el respaldo probatorio documental que le diera a la justicia los elementos necesarios como para poder avanzar en la investigación y en el juzgamiento. Vale decir que, simplemente para aportar a lo que estoy señalando, sabemos en detalle lo que ocurrió. Fue que un 16 de agosto, por ejemplo, de 1993, a las 4:30 de la tarde, fue cuando se decidió el ataque a la AMIA. Y fue en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad iraní, en la ciudad, entre comillas, santa de Mashhad, presidida por Ali Khamenei. Ali Khamenei preside esa reunión del Consejo donde se decide el atentado a la AMIA. Obviamente el líder supremo religioso. Presente estaba también el presidente de la República, en aquel momento Ali Akbar Rafsanjani. Y también participaron de esa reunión el ministro de Relaciones Exteriores, Ali Velayati, el jefe de Inteligencia y Seguridad, Mohammad Hijazi, Ali Falahian, que era el ministro de Información, y fueron el coronel Ahmed Bahiri, miembro del servicio, quien hizo la propuesta formal del atentado, después de descartar otras opciones de blancos posibles que habían desarrollado la inteligencia de Irán, utilizando su embajada, para desarrollar la tarea de determinación de los blancos. Se toma la decisión precisamente después de escuchar una larga exposición de dos personajes conocidos realmente y parte de esta trama siniestra: Ahmed Reza Asghari y Moshen Rabbani, quienes hacen todo un detalle de las tareas de preparación y de inteligencia desarrolladas, y ahí se decide que sea finalmente la AMIA la que actúa, la que fuera el blanco de ese atentado. No solamente eso, también tenemos el nombre del inmolado, de la familia a la que pertenece. Nisman profundiza después esta línea investigativa, viaja a Estados Unidos. Fue Hussein Ibrahim Berro, miembro de Hezbollah, quien ingresa por la triple frontera y quien, apoyado por las organizaciones o por los cuadros de Hezbollah que operan en la triple frontera, y es quien toma la Trafic, que estaba debidamente acondicionada para convertirla en un coche bomba por Rabbani y la estructura de inteligencia que se había desarrollado en ese sentido, y camina, toma la Trafic y finalmente la lleva hasta la AMIA, inmolándose y cometiendo el atentado. Hay muchos elementos más que podemos señalar en esta investigación, pero sí me parece fundamental, más allá de los detalles, señalar lo siguiente. En primer lugar, la Argentina despliega un esfuerzo muy grande en la tarea investigativa. Es Eduardo Duhalde el que le sugiere a Néstor Kirchner en su momento crear la UFI-AMIA. Néstor Kirchner lo hace y mantiene una fuerte impronta de investigación, es decir, la UFI-AMIA
tiene el apoyo de la inteligencia civil, que también estaba determinada como el ámbito que debía apoyar la investigación de Nisman, hasta que se produce un fenómeno difícil de explicar en cuanto a las causas, que es a partir del año 2010, cuando se produce o se comienzan las primeras investigaciones, las primeras reuniones entre el canciller argentino y el canciller iraní, y que terminan en el memorándum. Pero hay un dato central aquí que quiero señalar, y que está profundamente imbricado y explica qué pasó con Alberto Nisman también. A partir del año 2010, y esto está demostrado en un estudio que incluso yo publiqué en el diario Clarín, del análisis presupuestario de las asignaciones para la inteligencia. A partir del año 2010, la inteligencia militar en la Argentina, un país que no tiene hipótesis de conflicto, comienza a tener un incremento sustancial de su presupuesto. Entre el 2010 y el 2014, qué casualidad, se le asigna un incremento presupuestario del 156%, mientras que la inteligencia civil, que tenía como misión central, o una de sus tareas centrales, el apoyo a Alberto Nisman, no tiene partidas presupuestarias. Se estaba desfinanciando intencionalmente a la inteligencia civil. ¿Por qué? Porque la inteligencia civil, en apoyo de Nisman y Alberto Nisman, era la piedra en el zapato para poder avanzar en el memorándum con Irán. Esto culmina además con una purga famosa del año 2014, la intervención de la AFI, lo ponen directamente al frente a Parrilli, quedaba claro cuál era la intención, echan a los mejores cuadros que tenía la Secretaría, después la AFI, en contraterrorismo, excelentes cuadros, excelentes mujeres, las que conducían el área, y obviamente esto, ¿qué es lo que produce? La destrucción de la inteligencia en términos del apoyo que se da, pero no era suficiente. También se asesina a Nisman. La muerte de Nisman no es sino la culminación del proceso que se inicia en el 2010, que apunta a consagrar la impunidad de los que cometieron el atentado de Irán, pero también la impunidad de los que de alguna manera son cómplices de esa maniobra, que no tiene absolutamente ninguna justificación desde ningún punto de vista. Yo podría seguir agregando muchísimos elementos en cuanto a la investigación, a lo que significó el informe AMIA del año 2002, que lamentablemente, pese a que hemos pedido sistemáticamente su desclasificación, ese no ha sido desclasificado. Y ese documento no es simplemente un informe de inteligencia, tiene todos los elementos probatorios que le permitieron a posteriori a Nisman seguir profundizando en esa línea, pero fundamentalmente a la justicia, después que cambian al juez Galeano, asume Canicova Corral, pedir las alertas rojas a Interpol, que claramente lo que buscaba Irán con esa negociación espuria era precisamente que levantaran esa restricción que tenían para moverse los responsables del atentado por el mundo. Dicho esto, y si hay preguntas después, no tengo ningún inconveniente en ampliar elementos o datos o información, yo creo que se imponen acá 3 o 4 cosas que son fundamentales y que debe ser nuestro compromiso. Primero, insistir con el juicio en ausencia de los atentados terroristas. Esto es fundamental, porque si no hay justicia, la impunidad se sostiene aunque conozcamos la verdad. Lo que se requiere es la sanción de la justicia a los responsables. Lo segundo, me parece sustancial apoyar decididamente la investigación sobre el asesinato de Alberto Nisman, porque eso implica esclarecer también y avanzar en la parte del juicio sobre la impunidad, la denuncia que Alberto Nisman hace y que significó la muerte brutal de Alberto. Me parece que estos son elementos sustanciales, junto con la desclasificación
de este informe y de todo lo que todavía no está desclasificado y que tiene que ver con la investigación que se produce a posteriori, me parece que son los elementos sustanciales para insistir y para lograr finalmente que exista esa justicia que venimos reclamando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad que fuiste muy escueto porque con lo que vos sabés de todo esto nos tiraste algunas pautas nomás. Realmente has investigado tan profundamente que es encomiable la labor que realizaste. Solamente una muy breve acotación que seguramente a lo mejor va a ampliar en esto un poco Waldo, que nosotros venimos trabajando en la Cámara de Diputados hace 2 años denodadamente y sería bueno contar con el apoyo, a lo mejor hay que hacer alguna suerte de estas plataformas, con el tema del juicio en ausencia. El año pasado se llegó a tocar en comisión, en la Comisión de Legislación Penal, pero no avanzó. Incluso le hemos hablado en foros extranjeros, justamente con algunos amigos que están acá en el chat, como el doctor Flomer, el doctor Luchelí, el doctor Sebasco. Lo hemos hablado y lo hemos comentado como que es una herramienta esencial, fundamental, para poder juzgar en ausencia, con todas las garantías que esto implica, con las garantías que se le da a la gente, aún en el caso del juicio en ausencia. No voy a abonar muchos detalles, pero simplemente hemos tenido la pertinaz oposición de aquellos justamente que están empecinados en que nunca se conozca la verdad. Bueno, y ahora para el cierre lo voy a dejar a mi compañero de bancada, a mi amigo, y alguien que también conoce profundamente el tema y que desde el primer momento estuvo involucrado con el cuerpo, con el alma y también como dirigente de la DAIA. Así que lo dejo en uso de la palabra. Quiero señalar también que se encuentra el compañero mío del colegio también, Alberto Indig, destacado dirigente de la colectividad judía. Bueno, Waldo, el auditorio está esperando tu voz, tu palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jorge, por tu amistad y por compartir esta lucha tan integral que contiene una causa central como es la causa AMIA. Gracias, Luis, un hombre que ya lo considero mi amigo, al que admiro y respeto. Y gracias, Miguel Ángel, también un hombre que en estos últimos años he conocido y al que le tengo un gran respeto, un gran afecto, una gran admiración, y sin duda es uno de los hombres que más conoce esta causa. Y es importante, ¿no?, bajar a lo concreto tantas declamaciones universales. Recién decía Jorge que esto está probado, ¿no?, que la participación de Irán está probada. Y yo creo que es un diagnóstico de uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. La depreciación de la palabra, o lo que se llama la posverdad, o este absurdo de cada 18 de julio volver a escuchar tantas trivialidades de tanto ciudadano, algunos devenidos en comunicadores, otros en políticos, que a su análisis le dan la profundidad de una cucharita de café, y uno escucha que hablan de la pista siria porque uno de los implicados sospechosos en algún momento tenía familiares o algún contacto con Siria, un desconocimiento por lo que es la realidad de Medio Oriente, donde Hezbollah se mueve de territorio, depende de la época, depende del año. Yo no me voy a extender demasiado, estamos acá hace 1h15 y apelo a que una de mis virtudes como político es interpretar el sentir de la gente. Yo le voy a dar una lectura política porque soy un político y porque creo profundamente en la política. Creo en la política como herramienta para transformar la sociedad. A veces nos va bien, a veces nos va mal. Por eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Una frase, Jorge citó varias recién, de Séneca. Hay una frase, yo creo que es de Aristóteles, no quiero hacerme el intelectual porque no lo soy. De todas maneras, tampoco es tan importante si me equivoco el
el autor que dice que el hombre es un animal político, y si le sacamos la política es solamente un animal. Y lo que estamos viendo en la sociedad y lo que viene a poner la causa AMIA sobre el tapete es un paño sobre el cual vemos muchas de las miserias que tenemos como sociedad. A mí el 18 de julio me provoca mucha tristeza como a todos, ¿no? Es uno de esos casos donde uno preguntaba qué estabas haciendo en ese momento y todos nos acordamos. Yo era un joven futbolista, en aquel entonces atajaba en Atlanta, estaba entrenando en Palermo y en esa época todavía no había, el celular no era un producto de uso masivo, mi padre tenía celular, yo no tenía todavía. Un asistente del cuerpo técnico, mientras corríamos, estaba escuchando la radio del auto y vino y me dijo, explotó la AMIA, y yo me dejé mi entrenamiento y me fui a la AMIA directamente. Y como gran parte de la sociedad y gran parte de los jóvenes judíos institucionalizados, removí escombros, perdí amigos. Y con los años, el devenir de la fecha me provoca cada vez más tristeza y cada vez más indignación. Y este año me provoca indignación de manera particular. Yo escribí una columna que mañana va a salir en Infobae, y les hago publicidad no porque yo cobre por sacarla, sino porque no la voy a leer, pero resume gran parte de mis concepciones de lo que estamos viviendo. Es insoslayable, tal cual lo dijo Luis, tal cual lo dijo Jorge y tal cual lo dijo Miguel Ángel. El atentado a la AMIA de los otros 3 atentados que tuvo la Argentina, el de 1992, en la Embajada de Israel, y el memorándum con Irán yo considero que es un atentado institucional. Para mí, desde lo institucional, el peor de todos, el único que no tuvo muertos porque intervinieron los 3, perdón, los 3 poderes del Estado en la consagración de la impunidad. Y como decía Jorge, esto lo dijo Alberto Fernández, fíjense, yo lo puse en mi Twitter hoy y circula un video donde Alberto Fernández le dice en el 2015 a Nelson Castro, le dice, la presidenta se va a retirar, va a terminar su mandato habiendo hecho votar 2 leyes para cubrirse de 2 delitos cometidos. Él la llama delincuente. El presidente de la Nación hoy llama a su vicepresidenta delincuente. No es una apreciación política, no es una opinión genérica respecto de lo que fue el memorándum. Y decía que el memorándum fue un atentado porque se utilizaron los 3 poderes del Estado. Y decía en esa nota Alberto Fernández, al haber hecho votar por ley el memorándum con Irán y la expropiación de Chicone. Una metodología muy inteligente para el mal que tiene la señora Cristina Fernández de Kirchner. Yo sé que esto va grabado, pero yo tengo una costumbre muy neurótica, después de mucho psicoanálisis, que hablo de lugar en privado que en público, así que ya no me escandalizo de nada. Ustedes tampoco, disculpen si tengo apreciaciones a veces un poco contundentes. Pero como decía Jorge, yo tampoco tengo agua mineral en las venas, y menos en este tema. Utilizaron el Poder Ejecutivo para sacarlo sin hacerle ninguna consulta. Aquel 27 de enero del año 2013, cuando se firma el memorándum, que fue un domingo al mediodía, a las 11, 12 del mediodía, yo estaba andando en bicicleta, era vicepresidente de la DAIA, y a las 2 o 3 horas nos reunimos en mi oficina personal que yo tengo en el barrio de Núñez, con Alberto Nisman, con Schlosser, que era el presidente de la DAIA, y con Borger, que era el presidente de la AMIA, y el actual presidente de la DAIA, Jorge Noblovich, era secretario general. Nos reunimos en mi oficina y Alberto Nisman agarró el memorándum, lo habíamos impreso recién, vio el punto 7 que decía comunicar las alertas rojas a Interpol, y dijo, acá está el punto,
nos invocaron, esto es para que caigan las alertas rojas, esto es infirmable, dijo. Lo firmó, y a él nunca le habían avisado. Imagínense que el Poder Ejecutivo firmó un convenio con el acusado de haber cometido el atentado sin que tenga ningún tipo de participación en el fiscal de la causa. Después de eso, lo llevaron al Congreso para votarlo, se votó en un trámite express de 15 días maratónicos, y finalmente cubrió la retirada el juez Rafecas, que hoy parecería que no le dan los votos para ser procurador, aparentemente, por eso la señora presidenta está tratando de voltear a Casal. Si leen La Nación, hay un artículo al respecto. Se encargó de cubrir la retirada porque no abrió a investigación la denuncia de Nisman y lo hizo sin ninguna explicación. La verdad que los que estamos en política, y tampoco hace falta hacer ningún formado o instruido para saber que con mucho menos que eso se abren causas, y ahí había varias causas que después fueron abiertas, inclusive después la casación dijo que esta denuncia era plausible, verosímil y coherente, ese fue el análisis, y por eso iba a juicio oral. Y por último, el asesinato de Nisman. Estos cuatro hechos son insoslayables. Y los 4 hechos tienen las mismas características. Las mismas características. Hay un atentado en la Argentina, o un hecho. El Poder Ejecutivo instruye sobre la escena del hecho, instruye mal, y se consagra la impunidad. Razón por la cual yo no tengo absolutamente ninguna duda que ese es el proyecto. Es el proyecto de la posverdad, donde absurdamente los ciudadanos nos quedamos discutiendo neuróticamente entre nosotros. Yo lo veo a Luis, más allá de conocerlo y quererlo, y la figura del familiar de una víctima, procurando justicia, haciendo los programas de televisión, a mí me llena de impotencia, porque esta gente tiene que estar pelando a sus muertos. El Estado debería dejarlos que tengan su proceso, como él lo describió, cada uno como puede. Sin embargo, están contratando abogados y están yendo a los programas de televisión, y encima tienen que ser toreados a veces por personajes marginales de la política. Y ese es el proyecto. El proyecto es que discutamos entre nosotros. Yo estos días que tuve la posibilidad con el Zoom de hablar con tanta gente, hoy a la mañana hablé con jóvenes de un colegio, les explicaba mi visión. Yo tengo este vaso acá, me toma un café, y si yo en este momento aparezco muerto y este vaso queda acá, me muero acá. Y cae una brigada de investigación, y los 3 brigadistas agarran el vaso para ver qué huella digital tiene y la contaminan todo. 25 años estará la Argentina escribiendo un tango, a ver si me mató el Mossad, la KGB, mi vecino, mi amante hombre, mi amante mujer, o si me morí. Y eso es lo que pasó en el 92 y en el 94. Y es lo que pasó en el memorándum y con la muerte de Nisman. En todos los casos hay instrucciones mal hechas, en todos los casos hay una consagración flagrante de la impunidad, y en todos los casos hay una disociación de la responsabilidad de quienes tuvieron la responsabilidad sobre la escena del hecho, hablando en tercera persona como si no fueran responsables de nada. Y sin duda la sociedad argentina es responsable en su conjunto, pero hay responsabilidades ponderadas. El responsable político del atentado de 1992 y 1994, de no haberlo resuelto, se llama Carlos Saúl Menem. Porque la instrucción sobre la escena del hecho era responsabilidad del Poder Ejecutivo. Yo no digo ni que sea culpable con dolo, no lo conozco al senador Menem, nunca he hablado con él. Estoy hablando desde mi concepción de la política, porque uno tiene que hacerse responsable políticamente. Porque si no aprendemos a asignar responsabilidades, logramos que la disociación y el no hacerse cargo permita que muchos de quienes fueron
grandes responsables de lo ocurrido en múltiples temas, caminen libremente y nosotros somos cómplices. Y eso tiene que ver con lo que pasó hoy, con lo que voy a terminar en unos minutos, tratando de ordenar el hilo que me hice en la mente escuchando a los que me precedieron en la palabra, porque yo no suelo preparar los discursos. Y el responsable de la firma del memorándum con Irán y del asesinato del fiscal Nisman, políticamente, es el gobierno del Vicina Fernández de Kirchner, porque tenía la instrucción sobre la escena del hecho, y porque no ha quedado un papel en Cancillería donde se acredite lo que pasó durante la firma del memorándum, porque ese era el proyecto, que no quede nada. Yo no sé si ustedes saben que en paz descanse al canciller Timmermans, cuando le preguntaron en la indagatoria qué le hicieron, en qué hotel se había firmado el memorándum, dijo no recordar en qué hotel, en qué lobby le habían mandado la firma del memorándum, el proyecto del memorándum. Saben ustedes que no se encontró en Cancillería no solamente un solo papel, sino que no hay un testimonio de un funcionario ni de carrera ni político que haya dicho que participó en la confección del memorándum. Eso quiere decir que lo hicieron los iraníes. Cualquiera de nosotros, cuando compra un departamento, intercambia 3 o 4 veces un boleto con la parte vendedora. Imagínense, para firmar un memorándum no hay un antecedente en ninguna de las casillas de mail de la Cancillería, ni un testimonio de alguien que se haya tirado arriba de la granada diciendo, no, lo trabajé yo. Solamente Timmermans dijo, no, lo recibí yo y lo firmé. ¿En qué hotel lo recibió?, le preguntó el juez. Dijo, no recuerdo en cuál, pero fue en el lobby de un hotel. Ese es el trato que se le dio a la firma de un memorándum que involucraba un valor tan caro a los afectos de la Argentina como los del sistema republicano, que contiene la tragedia de AMIA. Por eso quiero decirles que en mi caso particular, este es un 18 de julio que me duele, creo, más que otros. Son 26. Porque entre algunos de mis pares, y cuando digo mis pares, digo algunos hombres de la dirigencia de la comunidad, algunos, no todos, que hoy ocupan cargos, pero también entre algunos políticos y también entre muchos conciudadanos, hombres que comunican, veo que se bajan esas banderas de hacerse cargo y llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque lo que hizo el presidente Alberto Fernández ayer, en la conversación que tuvo con el American Jewish Committee, para mí es una línea de la cual no se vuelve. Dijo una media verdad diciendo que no es cierto que él no haya repudiado el memorándum. Dijo, yo siempre estuve en contra del memorándum, pero tal cual dijo Jorge, y tal cual yo los invito a que lean y lo plasmé en mi columna, él escribió 2 columnas. Una que se llama Hasta que el silencio aturda a la presidenta, y otra que es peor aún, que se llama Por algo será. Las dos a los pocos días de la muerte del fiscal Nisman. En la primera da argumentos jurídicos acerca de que el memorándum fue un instrumento de encubrimiento. No fue un comentario extemporáneo. Se sentó un profesor de Derecho Penal, escribió una columna, la revisó, la firmó y la mandó al diario. Por algo serás una columna que los invito a que la googleen. Es peor que Hasta que el silencio aturda a la presidenta. En esa termina diciendo, y a mí me da vergüenza lo que dice Alberto Fernández. Termina diciendo que el kirchnerismo persiguió a los que pensaban distinto en la causa Nisman
con los mismos métodos que los genocidas perseguían a sus víctimas durante la dictadura. Y yo, siendo más allá de un político, una persona, y ya teniendo unos años, he cambiado de opinión en algunas cosas, y he visto a muchos cambiar de opinión, y entiendo que es parte de la dinámica de la vida. He acompañado a amigos al altar y los he visto jurar ante Dios y después cambiar de pareja. He visto amigos cambiar de gustos, he visto a socios, hermanos pelearse, he visto a hermanos pelearse, y a todos nos puede pasar. Pero la causa AMIA no es lo mismo que un político en algún momento se apegue al liberalismo y luego cambie al intervencionismo, o esté de acuerdo con el socialismo y después con el mercado libre. Con la causa AMIA no se juega. El presidente de la Nación se comportó con la causa AMIA de la misma manera saltimbanqui, carente de valores, que se comporta con todos los casos. Y yo no soy un hombre que esté dispuesto a callar en consecuencia. Me dice Waldo que tiene un problema de conexión, se le cayó internet. No. Y bueno, dice que me despide de todos ustedes, que igual, bueno, esto me parece que capaz que lo hizo a propósito para que todos mañana vayan a leer la columna, no, lo digo por mi cuenta, esto, para que todos lean la columna de Infobae, que va a aparecer en el día de mañana, así que les pido que la lean, porque aparte siempre Waldo es alguien muy criterioso, y bueno, y como me ocurre, a veces a veces es demasiado brutal, demasiado fuerte para decir las cosas, a veces la vehemencia, y sobre todo cuando pasan hechos de esta magnitud, de estas características, que a uno lo conmueven en las fibras más íntimas. Le repito, vi varias imágenes de personas que estaban viendo muy sentidas. Yo tuve que no, está bien, me quebré igual porque tu testimonio, Luis, fue contundente, fue demoledor. Le agradezco infinitamente a Luis, a todos los que asistieron esta tarde. Me parece que es un justo homenaje que le estamos rindiendo, ya que no se lo podemos rendir como hubiera correspondido mañana a las 9:53, como hicimos todos los años. Por lo menos nos hemos rendido en este espacio virtual. Agradecimiento a vos, Luis, a vos, Miguel Ángel, que en esto tenés que, yo no sé si ya lo escribiste, pero si no lo escribiste, lo tenés que escribir, un libro, porque sos el que más conoce y con más profundidad este tema. Y bueno, Waldo, después, igual ahora me tengo que juntar con Waldo virtualmente, así que le voy a transmitir estas palabras. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Espero que hayan sentido la misma emoción que sentí yo. Chao.